Introducción al cálculo en ingeniería química. En este seminario de unas 6 horas de duración vamos a explicar o vamos a comentar una serie de cálculos básicos necesarios para el desarrollo de la asignatura de ingeniería química. Entonces veremos ajustes de datos experimentales, por mínimos cuadrados utilizaremos los 3 tipos de papeles, o sea, para ecuaciones lineales, potenciales y exponenciales. Entonces, papel milimetrado, papel logarítmico y papel semilogarítmico. Veremos también integración numérica para integrales definidas. Hablaremos también de métodos iterativos de resolución de ecuaciones no lineales y veremos iteración directa y el método de interpolación o regula falsi. Comentaremos sobre los sistemas de magnitudes y unidades, así hablaremos sobre las unidades absolutas, unidades técnicas, sobre ambos sistemas, y nos centraremos sobre todo en el sistema internacional de unidades. Y también hablaremos sobre conversión de unidades. Y finalmente veremos algo de análisis dimensional. En primer lugar, vamos a hablar del ajuste de datos experimentales por método de mínimos cuadrados. O sea, si nosotros tenemos una serie de parejas de datos X, Y, donde X va a ser la variable independiente e Y la variable dependiente, si nosotros lo representamos gráficamente, depende del tipo de papel en que lo representemos, pero bueno, al fin y al cabo nosotros hacemos una representación gráfica y obtenemos una relación, o se observa que existe una relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Si esa tendencia se ajusta a una línea recta, tipo y igual a más b por x, pues entonces lo que nosotros hemos de buscar los valores de a y de b que hacen que las diferencias entre los valores experimentales y los valores calculados con la ecuación, esas diferencias cuadráticas elevadas al cuadrado, sean mínimas. O sea, esta es la ecuación que nosotros vamos a buscar, que el sumatorio de la diferencia entre el valor experimental y el valor calculado elevado al cuadrado, ese sumatorio sea mínimo. Para eso aplicamos las 3 condiciones siguientes. La primera condición de mínimo es que la variación o la derivada, la primera derivada con respecto de a y con respecto de b, debe ser 0. Y como condición de mínimo, la segunda derivada debe ser positiva. Por otra parte, metemos esta tercera condición, donde lo que se impone es que no exista un solo valor de x, que existan diferentes valores de x. De esta forma, aplicando estas 3 condiciones a la ecuación anterior, pues llegamos a obtener la ecuación de la ordenada del origen, la ecuación de la pendiente, y también podemos obtener la ecuación del coeficiente de determinación. Entonces, nosotros, utilizando esta serie de cálculos, determinamos la ordenada del origen y la pendiente, y eso es lo que vamos a hacer numéricamente en la hoja de cálculo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser hacer una copia de estas ecuaciones, que son las que nosotros vamos a utilizar en la hoja de cálculo. Entonces le hago una fotografía y la pego aquí en la hoja de cálculo. Ya tenemos entonces las ecuaciones que vamos a utilizar. Ahora voy a también a coger la ecuación del coeficiente de determinación, que al fin y al cabo es el que nos da un valor del ajuste que hemos conseguido. Por definición, el coeficiente de determinación es el porcentaje de reproducibilidad que hace la ecuación obtenida de los datos experimentales. Su valor, por lo tanto, oscila solo entre 0 y 1.
Así que un coeficiente de 0,99 significa que la ecuación reproduce el 99% de los datos experimentales. Bueno, pues entonces vamos a aplicar esto ahora a un ejemplo numérico. El ejemplo vamos a utilizar va a ser este de aquí. En el estudio cinético de la oxidación de sadecano con oxígeno molecular se han obtenido los siguientes datos. O sea, aquí tenemos la reacción y los datos de esa reacción. O sea, tiempo y concentración, en este caso del producto, es lo que tenemos tabulado. La ecuación cinética, en este caso, como es formación de producto, será la velocidad de generación, va a ser igual a una constante cinética por la concentración elevado a un medio. Tiene orden 0,5 esta reacción. Y nos pide determinar el valor de K. Bueno, pues entonces en este caso voy a coger estos datos que yo tengo aquí y los voy a pasar, o bien los puedo escribir a mano también, pero bueno, voy a hacer más rápido copiándolo. Me voy a un documento de Word que he abierto y yo aquí lo único que hago es pegar los datos. Entonces al pegarlos, los tengo aquí todos. Voy a quitar este espacio de aquí porque voy a poner como condición de separación a la hora de crear la tabla voy a poner que el separador va a ser un espacio. De esta forma yo creo la tabla, aquí está creada, y esta tabla es la que yo ahora copio y me la llevo a la hoja de cálculo. Entonces, aquí la voy a pegar. Bueno, ahora mismo estos datos están considerados como texto, por esto normalmente se alinean a la izquierda. Lo que pasa es que yo quiero pasarlo a números. En la hoja de cálculo que yo tengo aquí definida, el símbolo decimal no se representa como una coma, sino como un punto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar. Y voy a reemplazar esa coma por un punto. Con lo cual, os digo que me lo reemplace todo. Ya, si son todos datos. Ahora, como aquí lo que estamos haciendo es un ajuste lineal, pues voy a copiar esto y le voy a poner este texto para saber qué es lo que estamos haciendo aquí arriba. Ajuste de datos. Bien, ya tenemos esta tabla. A mí no me gusta trabajar con las tablas en filas, me gusta trabajar en columnas. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora va a ser transponer esas filas y columnas. Se las voy a intercambiar. Le doy a este y ya las tengo transpuestas. Bueno, ya tengo entonces la tabla de datos cinéticos. Ahora nos dice el problema que la ecuación que hemos de ajustar, esta ecuación diferencial es esta de aquí. Por lo tanto, esa ecuación diferencial tenemos que integrarla para poder representar datos de concentración frente a tiempo. La ecuación integrada de esta ecuación diferencial, voy a insertar la ecuación, voy a ponerle un tamaño de letra más grande. Entonces es la raíz cuadrada de la concentración es igual a la constante cinética por, aquí voy a poner un quebrado,
t partido 2. Esta es la ecuación que nosotros hemos de determinar. Así que por lo tanto, aquí x, ya que va a ser del tipo la ecuación y es igual a más bx, entonces x va a ser t partido por 2. Entonces sería más este partido por 2 e y va a ser la raíz cuadrada de este valor. Ya lo tenemos y ahora los arrastro. Entonces ya tenemos todos los valores de x y los valores de y. Ahora vamos a hacer los sumatorios. Entonces primero voy a poner el valor de x por y. A continuación voy a poner el valor de x al cuadrado. Y finalmente y al cuadrado. Entonces x por y, pues claramente se ve que es este valor por este. X cuadrado, pues claramente se ve que es esto elevado al cuadrado. E y cuadrado, pues este valor también elevado al cuadrado. Así ya tengo los valores de x cuadrado y de y cuadrado. Bien, ahora vamos a ver los sumatorios que necesitamos. Aquí tenemos sumatorio de x por y. Aquí tenemos x por y. Luego sumatorio de y y sumatorio de x. De esto. Sumatorio de x al cuadrado. Y luego sumatorio de x elevado al cuadrado. Abajo tenemos para ordenar el origen el sumatorio de y luego la pendiente por el sumatorio de x. Así que vamos a ir determinando cada uno de ellos. Bueno, el primero de ellos, todo esto lo voy a copiar. El sumatorio de x. Bueno, pues entonces le pongo más suma y pongo todos los x. El sumatorio de x. Luego el sumatorio de y. Lo voy a poner aquí. Entonces lo que voy a hacer, pues este mismo lo arrastro para acá. Este sería el sumatorio de y. Lo que pasa que lo bajo para que esté en su fila correspondiente. Luego el número de datos experimentales. N. Pues entonces lo que le digo es que cuente cuántos datos hay. Así que le pongo más contar y me cuente los datos que hay. Y me dice que hay 8 datos. Luego el sumatorio de x por y, que es este de aquí. Pues lo que voy a hacer es arrastrar este mismo, que sigue siendo un sumatorio. Y ahora lo bajo. Si observamos, al editar, se ve que está todos los valores de x y están aquí seleccionados. Luego el sumatorio de x elevado al cuadrado. El sumatorio de x está aquí. Pues entonces esto será igual a más este valor elevado al cuadrado. Luego sumatorio de x cuadrado. X cuadrado es este de aquí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es seleccionar este mismo, me lo traigo, ya tengo el sumatorio y lo bajo abajo. Ya tengo el sumatorio de x cuadrado.
Ahora el sumatorio de y cuadrado, que es este de aquí. Ya lo tengo y ahora me lo bajo. Y finalmente el sumatorio de y elevado al cuadrado, que es este de aquí. Pues simplemente voy a hacer igual a más este elevado al cuadrado. Ya tengo todos esos valores. Ahora lo que voy a hacer va a ser determinar esta pendiente, la ordenada de origen y r cuadrado. Bueno, voy a ponerlo por aquí mismo. Aquí voy a poner pendiente, que en este caso es el valor de k. Aquí voy a poner ordenada de origen, que es A. Y finalmente coeficiente de determinación, r cuadrado. Y lo voy a poner aquí. Bueno, primero la pendiente. Vamos a meter la ecuación. Es esta de aquí. Por lo tanto, la ecuación pondremos más, abro un paréntesis, paréntesis del numerador, sería número de datos, n, por el sumatorio de x por y. Sumatorio de x por y es este valor, menos el sumatorio de y por el sumatorio de x. El sumatorio de y es este por el sumatorio de x, que es este. Y cierro el numerador. Y ahora dividido por el denominador. Abro otro paréntesis. Número de datos experimentales, n, por el sumatorio de x cuadrado. Sumatorio de x cuadrado es este de aquí, menos el sumatorio de x elevado al cuadrado. El sumatorio de x elevado al cuadrado es este de aquí. Y cierro. Con lo cual ya tengo la pendiente. Ahora ordenada en el origen, más sumatorio de y, abro primero el paréntesis del numerador, el sumatorio de y es este, menos la pendiente, que es esta, por el sumatorio de x, este, dividido por el número de datos experimentales, que es este. Con lo cual ya tengo también, voy a incrementar el tamaño, ya tengo la constante cinética y tengo también la ordenada de origen. Y ahora el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es esta expresión. Entonces, más, abro un paréntesis genérico. Ahora voy a abrir otro paréntesis para el numerador. Sería n por el sumatorio de xy. N por sumatorio de xy, que es este, menos sumatorio de x por sumatorio de y. Sumatorio de x por sumatorio de y. Cierro el paréntesis. Divido. Y abro otro paréntesis, el del denominador. Será la raíz cuadrada, así que voy a poner raíz, abro el paréntesis de la raíz, n por el sumatorio de x cuadrado, o sea, n
por el sumatorio de x cuadrado, que es este, menos el sumatorio de x elevado al cuadrado, que es este valor de aquí. Cierro el paréntesis de la raíz cuadrada. Y ahora, por la raíz, y abro otro paréntesis, de n por el sumatorio de y cuadrado, n por el sumatorio de y cuadrado, menos el sumatorio de y elevado al cuadrado. Y cierro el paréntesis de la raíz. Ahora cierro el paréntesis del denominador, cierro el paréntesis general y lo elevo al cuadrado. Y ahí tengo el valor de la coeficiente de determinación también. Con lo cual, el problema en este caso pues ya estaría resuelto. Excel también tiene herramientas muy poderosas para no tener que hacer tanto cálculo numérico como nosotros hemos hecho anteriormente. Pero vamos, que hace exactamente lo mismo que hemos hecho, solamente que el poder, la potencia de la hoja de cálculo ahí está. Entonces vamos a hacerlo de dos formas distintas. La primera forma va a ser una representación gráfica. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser insertar un gráfico de puntos. Lo vamos a poner aquí abajo y vamos a decir ahora qué datos son los que hay que representar. Entonces los datos que vamos a representar, la variable x va a ser esta de aquí y la variable y esta de aquí. Ya tenemos representados los datos y ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo, botón derecho del ratón, agregar línea de tendencia. Al agregar línea de tendencia queremos que sea una línea recta y que nos presente la ecuación y el coeficiente de determinación. En este caso voy a incrementarles el tamaño, tipo de letra, voy a poner en 20, para que observemos que el resultado de la constante cinética 0,0749 se corresponde con el que nosotros hemos obtenido antes numéricamente, haciendo todos los cálculos. Y el coeficiente de determinación, pues 0,9941, que también se corresponde con el que hemos obtenido antes. Esto es una forma mucho más rápida y además, al ser un método gráfico, observamos si hay algún dato experimental que se desvíe demasiado, porque si el error es muy grande podríamos eliminarlo y entonces pues determinar la recta con el resto de datos experimentales. Aquí se observa que claramente este es el que más se desvía de todos, pero bueno, no se desvía mucho porque el coeficiente de determinación es bastante bueno. Bien, otra forma de determinar estos datos estadísticos es haciendo uso del análisis de datos que tiene la hoja de cálculo. Y dentro del análisis de datos yo me voy a ir a regresión lineal. Regresión. Acepto. Y aquí me pide rango de entrada de y. Pues entonces y es este rango. Rango de entrada de x, pues sería este de aquí. Y quiero que me saque los resultados en un punto determinado. Pues entonces lo voy a decir, bueno, pues que me lo muestre, por ejemplo, aquí selecciono, por ejemplo, aquí. Y quiero que me muestre, pues, los residuos, el gráfico de residuos, la curva de regresión ajustada, o sea, todo lo que quiera. Así que le doy y me hace todo el análisis. Aquí tengo los resultados, aquí tengo
la ordenada de origen 0,05759, lo mismo que no había salido antes, y la pendiente, que es 0,0749, exactamente lo mismo que nos ha salido antes. O sea, estos serían los datos que a nosotros nos interesarían, sobre todo este, que es lo que nos está pidiendo el problema. El coeficiente de determinación, pues está aquí arriba, sería este, 0,9941, que es lo mismo que de antes. Y luego, pues, tenemos aquí otra serie de datos que nos presenta gráficamente. Aquí teníamos la curva de regresión ajustada y aquí tenemos, sobre todo, que es el más importante, el gráfico de residuales. Si observamos, el residual que más se desvía, o el punto cuyo residual es más alto, es este punto, que se corresponde, como ya hemos visto, que el que más se desvía con este de aquí. Por lo tanto, ese punto podríamos eliminarlo y determinar de nuevo todos los estadísticos que hemos estado haciendo. Bien, y con esto terminamos la parte correspondiente a ajuste de datos a una ecuación de una línea recta por el método de mínimos cuadrados.